noticias económicas del día de hoy, porque el Banco Central en su informe de política monetaria hace una estimación que la inflación cerrará en 12% este año. Además, dice que habrá una contracción de hasta un 1,5% para el próximo año 2023. Y Belén Vázquez está aquí con nosotros para traernos más detalles sobre este IPOM que se esperaba con ansias, tantas ansias como el IPC de mañana. Exactamente, Mati. Muchas ansias. Muchas gracias. Y hay varios mensajes bien importantes en este IPOM. El que tú ya mencionabas es que el año va a cerrar con una inflación de 12%, que ojo, esto es 2 puntos más de lo que se había proyectado en junio, pero tiene que ver con que, recordemos que el IPOM sale cada 3 meses, por lo tanto ahí el mercado iba un poco más adelantado que el Banco Central en cuanto a las proyecciones de inflación. Finalmente entonces el banco reorganiza todo esto y el año podría cerrar con un promedio anual de 12%. Y además se reajustaron las proyecciones de crecimiento. El próximo año estaríamos entonces en una recesión, porque el crecimiento oscilaría entre el menos 0,5 en el escenario más optimista y menos 1,5 en el más pesimista. Sin embargo, ahí hay que mirar el vaso medio lleno. La inflación el próximo año, 2023, entonces cerraría con un promedio anual de 6,1%. Recién estaríamos convergiendo a la meta la última parte de 2024. A priori suena algo poco alentador, pero hay que entender que todos estos procesos actúan con rezago. De hecho, la tasa actúa con rezago, pero además esto también responde a que a nivel mundial se está enfrentando un fenómeno inflacionario y de hecho el factor guerra ha ido perdiendo peso. No quiere decir que no haya riesgos por la guerra, sino que ahora lo que está pesando más es la presión inflacionaria, que ha obligado, por supuesto, a bancos centrales a nivel mundial a seguir subiendo la tasa en la medida que la inflación se ha mantenido también al alza. Ahora, decía la presidenta Rosana Costa, hizo varias reflexiones, pero una de las más sentidas, podríamos decir, tiene que ver con la preocupación que genera la situación macroeconómica actual del país. Decía, nadie está cómodo, tampoco el Banco Central. Entonces, esa es una de las declaraciones que vamos a pasar a revisar inmediatamente. Chile lleva ya mucho tiempo en una compleja situación económica que está afectando a amplios sectores de la población y en especial a las personas de menores ingresos. No cabe duda de que ninguno de ustedes se encuentra cómodo en esta situación y, por cierto, nosotros en el Banco Central tampoco lo estamos. Con una inflación anual de 13%, llevamos más de un año subiendo tasas de interés en magnitudes significativas. No es para nada la situación en que quisiéramos encontrarnos y que sigue siendo motivo de profunda preocupación y trabajo diario. Sin embargo, tenemos confianza en que las decisiones de política monetaria y su adecuación a los relevantes cambios en el entorno local e internacional harán que la inflación comience a descender en el último trimestre del año. Uno de los mensajes también, Mati, que se repasaron en este IPOM fue lo que se comunicó ayer cuando se conoce el alza de la tasa de interés. Recordemos que se sube en 100 puntos base, llegamos a 10,75, pero uno de los puntos relevantes de este comunicado es que hubo un disenso en los consejeros, porque 3 estuvieron por elevar la tasa 100 puntos base, Stephanie Griffith Jones en 75, mientras que Pablo García apostaba más bien en 125 puntos. Decía la presidenta en su conferencia de la tarde que en realidad este disenso no representa un cambio de criterio de los consejeros para ir combatiendo la inflación. Ella le ponía más bien paños fríos a esto. Sin embargo, esto lo que hace de alguna manera es intentar transmitir este mensaje de que no van a haber más alzas. Ella también decía que lo más probable es que nos mantengamos en este 10,75% por un periodo que por ahora es indeterminado, no se la jugó con eso, pero nos mantendríamos entonces en esa tasa y ya luego tendríamos que, según los analistas, ir viendo cuánto vamos a ir bajando en la medida también que la inflación vaya cediendo. Y por eso el dato que mencionabas tú al inicio en la presentación es muy importante. Este jueves se conoce el dato de IPC de agosto y el de agosto y de septiembre deberían entonces marcar el pic inflacionario de este año para ya luego ir decreciendo a fines y llegar finalmente a este 12% para cerrar 2022. Así que vamos a revisar ahora inmediatamente también declaraciones de analistas con los que pudimos conversar respecto también a la decisión del Banco Central. Efectivamente se da el escenario base que está en el informe de política monetaria y eso implica que la inflación
después de alcanzar niveles cercanos a 14% en agosto, empieza a bajar, cierra el año en torno a 12%, ¿verdad? Eso podría ser compatible con no ver alzas importantes en la tasa de política monetaria. Eventualmente podrían no haber más alzas o alzas marginales, ¿cierto?, en la próxima reunión. Y ya hacia fines de año debiéramos estar discutiendo, digamos, la forma en que van a empezar a bajar las tasas de interés durante el 2023. El escenario más probable es que el próximo año tengamos bajas de tasas compatibles con una economía que está en recesión y donde la inflación empieza a bajar, como estima el propio Banco Central en su informe. No, yo creo que en lo grueso hay un consenso, probablemente, pero hay como matices como los detalles, como uno podría decir, como el ajuste fino de la dosis, porque yo creo que se pondera el fondo del escenario recesivo por una parte, uno esperar que las dosis de alzas pasadas tengan los efectos, y por otro lado dar el mensaje de que ya terminó el ciclo de alza. Creo que se ponderan distintos elementos, pero sí habla que es un escenario más complejo y que por lo tanto tiene matices. Yo creo que eso es yo creo dentro de todo eso está bien, porque cuando veamos la minuta quizás vamos a ver más claramente los argumentos que estaban detrás de esas opciones que tomó cada consejero. Este informe, Mati, también entregó proyecciones respecto a los reajustes que va a tener la economía. Por ejemplo, el déficit de cuenta corriente debería disminuir. Estamos en 8,5 y según las proyecciones del Central, el 2022 debería cerrar en 6,3. Pero además debería haber una caída del consumo privado, y esto se explica en parte porque hay una contracción de los salarios reales, lo sabemos por la inflación. Además hay una ralentización del empleo y por otra parte también se están agotando los remanentes de liquidez que sabemos se produjeron en 2021. Todo esto entonces se enmarca en un escenario post-plebiscito que, decía la presidenta, el Banco Central no tiene proyectado un efecto específico a raíz de los resultados del domingo, y esto también se condice un poco con lo que decía el ministro Marcel hace algunos días. Decía, no hay que asociar cualquier fenómeno de la economía a el resultado más bien al triunfo del rechazo. Hay cosas que van en caminos paralelos. Sin embargo, acá también decía el Banco Central, sí suponen ellos en su escenario que estos resultados podrían ayudar a reducir la incertidumbre durante los próximos trimestres. Vamos a revisar esas declaraciones también. El escenario central no considera un efecto específico en la economía por el resultado del plebiscito. En él se supone que la incertidumbre irá reduciéndose gradualmente en los próximos trimestres, en medio de un proceso donde los cambios institucionales continúan, permitiendo un funcionamiento adecuado de las instituciones y de la economía. Bien, hartas noticias, Mati, en materia macroeconómica, pero además hay que estar muy, muy atentos al dato de IPC de este jueves, porque como yo ya les decía, este boletín, que es el de agosto y también el de septiembre, deberían representar el pic de 2022 y ya luego de eso entonces deberíamos empezar a ver una baja. No sustancial, eso es importante, pero sí, pasito a pasito vamos a ir entonces alcanzando esta meta del 3%. ¿Qué es lo que estima el mercado para mañana en cuanto al IPC? ¿Qué es lo que espera? Mira, la última encuesta de operadores financieros apostaba por una variación de 1% mensual. Ahora, hay que ver también cómo se corrige la encuesta de expectativas económicas del lunes, luego que se conozca este dato de IPC. Así que ahí hay que ver también cómo se va a ir moviendo esta diferencia que maneja el Banco Central y el mercado. Perfecto. Bien, nos quedamos atentos entonces a lo del día de mañana, y nosotros a esta hora seguimos en plano económico. Y